Constitución y la ley vigente de ejercicio del periodismo. Primero, este proyecto de ley de comunicación social, que yo lo llamaría proyecto de ley antiperiodismo o antiperiodista, no solamente no es cierto que proteja al comunicador social, por el contrario, lo que busca es controlarlo, y podemos revisar algunos artículos de estos 18 artículos del proyecto de ley, pero la misma exposición de motivos te deja claro que no es cierto la forma como se está tratando de vender. Este es un proyecto de ley que, además de buscar controlar a todos los comunicadores sociales, porque si tú ves la exposición de motivos, comunicadores sociales pasan a ser todos, el que manda un mensaje de texto, el que manda un Twitter, el que está haciendo un perifoneo en la calle, el que está frente a un ordenador, ya es un comunicador social. ¿Y cómo puede ser una ley de protección cuando tiene más artículos que sancionan, que penan, que regulan a artículos que protegen? Por lo tanto, no es cierto que este es un proyecto de ley para proteger a los comunicadores sociales. Este es un proyecto de ley que busca, entre otras cosas, además de controlar a los comunicadores sociales, busca también, obviamente, busca una ley que sea paralela a la ley del ejercicio de periodismo que está vigente, que primero se sancionó en 1972, después en 1994 fue reformada por unanimidad, y después en el 2004 el máximo órgano tribunalicio del país la ratifica luego que se intentó contra ella un recurso. Eso significa que está bastante probada. Ahora bien, podemos revisar artículos y te darás cuenta de las contradicciones. Por ejemplo, en la exposición de motivos se dice que prácticamente todas las culpas de lo que está sucediendo con la comunicación social son culpas, por ejemplo, de tener la colegiación, de la ley del ejercicio del periodismo y, en definitiva, del Colegio Nacional de Periodistas. Pero en el primer artículo, parágrafo 1 de esta ley, primer artículo, parágrafo 1, lo primero que hace esta ley es encerrar a los comunicadores sociales en un Colegio Nacional de Comunicadores Sociales. Si la colegiación es mala, ¿por qué la colegiación de este proyecto de ley sí es buena? Por ejemplo, contradicciones interesantes. Por hace segundos, por ejemplo, le preguntábamos al señor Guisandes si el objetivo de este proyecto de ley era, de alguna forma u otra, acabar con la estructura actual del Colegio Nacional de Periodistas. Ellos dicen que no. De hecho, bueno, una cosa es lo que él pueda decir y otra cosa es lo que está plasmado aquí. Yo me rijo por lo que está plasmado aquí. Yo no soy responsable para venir de manera alegre a criticar o argumentar cosas contra este proyecto de ley sin haberlo visto. Aquí está, subrayadito, lo hemos revisado, busca crear, además del control a los comunicadores sociales, además de derogar de hecho o modificar de hecho la ley del ejercicio de periodistas, también busca crear un Consejo Nacional, un CNE paralelo, que sería el Consejo Nacional de Comunicadores Sociales. Ahora bien, por ejemplo, el artículo 4 dice que el proyecto de ley busca defender al pueblo. El Colegio Nacional del Comunicador Social se crea para proteger al pueblo. Pero el artículo 3, el inmediatamente anterior, dice claramente que ante cualquier tipo de información que después termine siendo una calumnia, una infamia o que exponga al escarnio público a alguien, con simple hecho de una aclaratoria, todo queda, aquí lo dice, esto dejará zanjada la reclamación. ¿Te proteges al pueblo o no proteges al pueblo? Por ejemplo, o hay unos artículos interesantes, el artículo 6, te invito a que lo leas. ¿Tú sabes dónde va a quedar la sede de los capítulos, que son las seccionales hoy? Los regionales, pues. Ajá, los regionales. Los capítulos del Colegio Nacional de Periodistas van a quedar, aquí lo dice, el Colegio Nacional del Comunicador Social, que tendrá su asiento en el domicilio de la persona que resulte electa para presidirlo, por el lapso de tiempo que dure su mandato. O sea, son leyes como que traídas por los cabellos, pero además, el artículo 7, parágrafo primero, rapidito, si esta es una ley para proteger al comunicador social, ¿cómo metes en el mismo Colegio Nacional de Comunicador Social a los editores y a los directores que son los jefes inmediatos de estas personas, por ejemplo? O el artículo 13,
que con este gobierno no sé cómo se podrá cumplir, porque todos los periodistas, especialmente los que cubren la fuente de gobierno, saben que no es cierto. El artículo 13 dice: los despachos y oficinas del sector público en virtud de las competencias que les corresponden y de las materias de especial interés público y social que manejan, darán a los comunicadores sociales, vean sea colegiado o no, por estar todos legalmente reconocidos, iguales oportunidades para acceder a la información. Eso cuando pasa en este gobierno. Pero en la parte final final de la información está en teoría garantizado en la Constitución. Bueno, sí está, en la Constitución está garantizada en el artículo 57 y 58, pero no se cumple. Yo te invito a que le preguntes a los periodistas que deben cubrir alguna de las fuentes y eso no pasa. Pero en el mismo artículo, contradictoriamente dice: distinguiéndose entre ellos solo por la diligencia, interés, acuciosidad y sentido profesional. O sea, es una ley que te va a permitir entonces el uno sí, otros no. Ahora, muy discrecional. Ahora, ¿qué va a pasar con este proyecto de ley? Porque bueno, además, para explicar también a nuestros televidentes, a nuestra audiencia, estamos hablando solo de un proyecto, es decir, esto no es ley de la República, no, todavía no se ha discutido y ni siquiera formalmente. Y esperamos que en estos términos ni siquiera se discute, en estos términos. Tendrán que cambiar los términos radicalmente para poderse discutir y más aún para poderse aprobar. Esto está, ¿cuál es el estatus? El estatus actual es que fue presentada, repito, de manera muy rápida, de manera muy expedita, de manera muy cómoda, que esperamos así podamos presentar nosotros proyectos de ley ante la plenaria de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación. Fue remitida a la subcomisión de medios, de la cual yo también formo parte, y vamos a estar muy pendientes de esto. Nosotros dijimos que estábamos obligados a escuchar y la escuchamos. Estábamos obligados a estudiarla y la estamos estudiando. Estábamos obligados a consultarla con todos los sectores del país. Estamos en ese proceso. Pero también estamos obligados a hacerle una revisión plena, porque lo que no podemos permitir es que esta ley viole la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 57 y 58, pero que además viole un derecho humano fundamental como el derecho a la libertad de información y de expresión. Esta propuesta de este anteproyecto de ley, diputado Pilieri, formó parte de una iniciativa, nos decía el señor Guisandes. Yo le pregunté que si esta era una iniciativa particular o si había algún tipo de acuerdo o de apoyo o de asesoría por parte de otros parlamentarios del partido de gobierno o otras figuras aliadas al gobierno nacional. ¿Qué información manejan ustedes? ¿Cuál es la opinión que tienen al respecto? Bueno, la Biblia dice que por los hechos los conoceréis, ¿no? Un proyecto de ley que fue traído de una semana para otra y que fue presentado de una vez en plenaria, sin firmas y sin ningún tipo de trabajo previo, y que fue recibida de esa manera, obviamente tiene el respaldo de los diputados del oficialismo. Y fue tan contundente que se permitió hacer, y que en la exposición de motivos, luego de esa intervención, evidentemente los diputados del oficialismo están respaldando este proyecto de ley. Diputado, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso nos gustaría también conocer su opinión como integrante de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación del Parlamento, porque este no es el único proyecto el cual ingresa a la Comisión para analizar todo lo que tiene que ver con el ejercicio del periodismo en Venezuela. Al regreso, por favor, sus opiniones al respecto. En pocos segundos venimos con más de Primera Página. El diputado Viallo Pilieri presente con nosotros. Continuamos con mucho más de Primera Página. El diputado de la Asamblea Nacional, Viallo Pilieri, integrante de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación del Parlamento Nacional, está presente con nosotros. Diputado, hablando acerca de este anteproyecto de ley que ha presentado el señor Guisandes, que estuvo hace segundos con nosotros ante la comisión de la cual usted forma parte, no es el único. Se hablan de que hay aproximadamente entre 3 y 4 proyectos que estudiarían lo que tiene que ver con el ejercicio de la comunicación, la ley de los comunicadores populares, la reforma a la ley del ejercicio periodismo que se estaría planteando también. Exactamente, ¿puede usted hablarnos de la sistematización de cuáles son los proyectos que concretamente está estudiando la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación? Bueno, nuestra comisión en este momento tiene un proyecto de ley, la que está en la agenda parlamentaria, o que estaba en la agenda parlamentaria pero está paralizada, el proyecto de ley de comunicación del Poder Popular, la cual fue aprobada en primera discusión ya hace más de un año y varios meses atrás. Fue aprobada en primera discusión, se aprobaron los primeros 5 artículos de esa ley en segunda discusión y se paralizó, se engavetaron. Los demás son solamente intentos, son solamente buenas intenciones, son solamente
amenazas en algunos casos. ¿Por qué hablo de eso? Porque una cosa es el título de la ley, otra cosa es cómo se quiera vender la ley y otra cosa es el contenido de la misma. Este proyecto de ley, el de comunicación social, no hay duda que sencillamente no busca proteger a la comunicación social y menos al comunicador social. Porque te repito, si lo buscara proteger, estuviera llena su articulado de fórmulas de protección, y no es así. Aquí hay más fórmulas de sanción, de penalización que de protección. ¿Algún Por tipo ejemplo, de semejanza, diputado, entre este anteproyecto de ley y la ley de comunicación del Poder Popular que sí está ya discutiendo la comisión de la cual usted formó parte? Bueno, toca algunos aspectos similares, pero son dos cosas distintas. Aquí tocaría, en teoría, según la exposición de motivos, aunque si tú lees alguna parte de la exposición de motivos, toda la culpa de lo que está sucediendo en buena parte de la libertad de información es culpa de los periodistas. Te digo rapidito, mira, considerando que la comunicación social, cuyo ejercicio pleno no puede ser restringido a un limitado número de personas, quienes por esa vía, la legal, resultan privilegiadas, y al aceptarse tal privilegio pasa a ser usufructuarios del monopolio de la comunicación social a través de los medios masivos que por serlo concentran una inadmisible posición de poder. ¿Qué te quiero yo decir con esto? Estos son excusas para intentar controlar a la comunicación social. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no han podido hacerlo, se quiere avanzar hacia la hegemonía comunicacional, no se logra hacer por completo y entonces buscan de alguna manera ir acercando a todos los comunicadores, a todo el que haga comunicación social hacia una forma única de pensamiento. Diputado, hablando de comunicación, ¿qué le parece si nosotros abrimos la comunicación popular con nuestra audiencia? Nos escriben a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, muchísimos comentarios y preguntas, diputado. Por ejemplo, @Roberto Bonielo dice, hay normas y técnicas para un comunicador social. ¿Cómo pretender entonces que se tengan y se cumplan sin estudiarlas? Bueno, no solamente eso. Este proyecto de ley, de alguna manera, también deja a un lado más de 23.000 periodistas graduados, a más de 40.000 estudiantes y a centenares de profesores que están en las distintas escuelas de comunicación. Entonces, obviamente, esto atenta contra la profesionalización, desprofesionaliza el periodismo, por supuesto la formación académica, y todo eso también afecta la calidad de la información. @Basta de Petróleo dice, ¿y por qué no es mejor hacerlo al revés? Es decir, permitir que esos comunicadores populares accedan a las universidades y se preparen en ellas. Bueno, yo estoy convencido de que hay que darle, y es una tarea pendiente de todos, de todas las instituciones, de todos y cada uno de quienes tenemos responsabilidades, es una tarea pendiente hacer que todo el que ejerza algún papel en la comunicación social pueda cada vez prepararse más, pueda tener cada vez mayor calidad profesional para poder así tener un objeto acabado mucho mejor, facilitar las condiciones para que la gente pueda estar preparándose. A eso debería abocarse, por ejemplo, un proyecto de esto, el cual eso no aparece por ningún lado. Y escribe @Toro Bolívar y dice, ¿qué garantías se le van a dar a las personas que trabajan en medios de comunicación social y no son periodistas graduados? Bueno, precisamente te lo acabo de decir, es una tarea pendiente que hay que tener, pero que no aparece de ninguna manera plasmado en este proyecto de ley de comunicación social. @Guillermo Toro dice, esta ley lo que busca es la desmotivación de los que estudian comunicación social va a ser falsa. Y la no incentivación para ir a la universidad. No solamente la desmotivación, además un antecedente peligroso. Pues yo te quisiera preguntar lo siguiente, ya no va a hacer falta, si se aprueba esto, estudiar ninguna carrera de comunicación social, ni graduarse de licenciado en comunicación social para ser periodista. Yo te pregunto, ¿tú te atreverías, y a la gente que nos está viendo y escuchando, atrevería a irse a un quirófano para operarse ante alguien que nunca ha estudiado medicina? Mira, fíjate que por cierto sobre ese tema, diputado, peligroso nos para escribe cualquier otra carrera. Rafael Mundaraín @Rafucho65 y dice, esa propuesta no sería un grave precedente para que se organicen también otros gremios de otros profesionales no graduados. Bueno, te lo acabo de decir. No solamente que se puedan asociar, ese no es el problema es, usted, amiga, se atrevería a entrar a un quirófano para operarse ante alguien que no estudió medicina, por ejemplo. Pero también se quiere decir que esto no es paralelo a la ley, y es falso,
porque el artículo 2 de este proyecto de ley incluye a los licenciados en comunicación social acá. Entonces, ¿cómo pueden estar los licenciados en comunicación social? En la ley del ejercicio de periodismo y también acá. Entonces, sí busca el paralelismo, sí busca crear un consejo, un colegio nacional de comunicadores sociales que sería el paralelo al Colegio Nacional de Periodistas y en definitiva busca sencillamente controlar la comunicación social a través de los comunicadores sociales. Aquí hay una sociales. pregunta, diputado, que es importante que usted nos pueda aclarar. Escribe @Jesús Silva Saramaje y dice, esa no es una ley, solo tienen 18 artículos en contra del Colegio Nacional de Periodistas, pero la iniciativa legislativa no cumple con lo establecido en la Constitución Nacional. Fue tu primera pregunta. Me extrañó la forma tan sencilla, tan fácil, tan expedita con la que se puede presentar este proyecto ante la plenaria de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación. Y yo por eso manifesté, y lo vamos a demostrar, vamos a ver si va a ser igual de expedito cuando presentemos nosotros algunos proyectos de ley, de reforma de ley, cuando nos reiniciemos del receso parlamentario. ¿Habrá algún tipo, diputado Pilieri, de contrapropuesta que pudieran preparar otros sectores del gremio periodístico para responder quizá a esta iniciativa? Porque muchos han hablado también desde hace varios años de una reforma integral de la ley del ejercicio del periodismo en Venezuela. Bueno, y se ha hablado de eso y se ha hablado de algunas otras reformas, de algunas otras leyes. Yo lo que espero es que todas ahora, de aquí en adelante, con este antecedente, puedan ser todas revisadas, puedan todas llegar sin ningún problema ante el seno de la comisión y por supuesto que hay tareas pendientes. El derecho a la libertad de información, el derecho a la libertad de expresión es un derecho no solamente consagrado en nuestra Constitución, es un derecho humano universal, consagrado en todos los tratados internacionales y por supuesto que siempre hay tarea pendiente. Lo que no podemos permitir es que se trate de utilizar a gente buena, gente seria, gente que todos los días trabaja como son los comunicadores sociales, para entonces con esa excusa tratar de hacer algo para controlar la comunicación social, porque si comunicadores sociales somos todos, está la Constitución que también nos protege, pero si todos somos comunicadores sociales, como lo dice este proyecto de ley, entonces cuando tú mandas un Twitter, cuando mandas un mensaje de texto, cuando estás frente a un ordenador o cuando tienes un aparato de perifoneo en la calle, tú vas a ser también posiblemente sancionado, controlado y penalizado por estos artículos de ley. Aquí están. Yo los invito a que lo busquen, que lo lean. El 15, el 16, el 17 y el 18 son solo artículos para penalizar, o sea, para controlar a la comunicación social e ir hacia la vía, un paso más allá, de la hegemonía comunicacional que busca el gobierno. Diputado, muchísimas gracias por haber tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. En primera página, el diputado a la Asamblea Nacional, Biagio Pilieri, integrante de la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. Nueva pausa comercial, no se retiren, en breve continuamos con más de Primera Página.